Clarence se había enamorado de mi amiga. La trajo consigo, confrontó públicamente a sus padres y anunció que iba a romper nuestro compromiso. Me señaló y les dijo a ambas familias. Nunca me gustó. Casarme con ella solo me daría asco. Ese fue el último día que me gustó Clarence. Más tarde otros chicos me confesaron sus sentimientos, pero él intentó desesperadamente impedir que estuviera con nadie más. Tenía en la mano el certificado de matrimonio que había escrito para mí cuando éramos niños. Me prometiste que cuando creciéramos, solo te casarías conmigo. Cuando Clarence empezó a discutir con mi amigo y sus padres, yo acababa de llegar. Me limpié la nieve de los zapatos y estaba a punto de abrir la puerta. Ya te lo he dicho antes, nunca acepté ese ridículo compromiso. La risa fría del chico me impidió abrir la puerta. Ese compromiso lo fijaron nuestros padres cuando ambos eran muy jóvenes. ¿Traes a esta chica aquí para avergonzar a tu tío y a tu tía Chu? Miré por la rendija de la puerta y vi a Clarence discutiendo con su padre. Mis padres estaban sentados en silencio a un lado con el rostro sombrío. Esta es mi novia. Clarence declaró, agarrando la mano de Jenny para afirmar su derecho. Su padre se puso rojo de ira. Solo puedes casarte con Caroline. No tienes otra opción. Temblé y de repente empujé la puerta para abrirla. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La mirada de Clarence era fría mientras me señalaba, mirando a sus padres. Sus palabras fueron duras. Nunca me gustó. Casarme con ella solo me disgustaría. Después de decir eso, no esperó una respuesta y se fue, sosteniendo la mano de Jenny. Sus ojos me miraron con indiferencia. Detrás de ellos podía oír a los padres de Clarence disculpándose apresuradamente, mientras mi padre parecía furioso, como si quisiera perseguir a Clarence y golpearlo. Me quedé mirando las espaldas de los dos mientras se iban. Clarence y yo habíamos crecido juntos. Durante todos estos años, él nunca había negado nuestro compromiso de la infancia. Incluso cuando la gente bromeaba al respecto, él se reía. Pensé que yo le gustaba, igual que a mí él. Esa noche, después de que mis padres se turnaran para consolarme durante 2 horas, finalmente me permitieron irme a la cama. Mi madre me había llamado, así que no regresé al dormitorio. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, el teléfono de la mesita de noche se encendió. Era un mensaje de Clarence. Estoy abajo. Baja, tenemos que hablar. Recordé sus palabras de ese mismo día. Mi amigo de la infancia, para poder estar con otra chica, me había lastimado con palabras crueles. Esa noche no bajé. Pero no pude dormir bien. Tuve un sueño fragmentado. El joven Clarence estaba sentado en un escritorio, escribiendo algo cuidadosamente. Al poco rato, terminó y saltó de la silla. Corrió hacia mí, más joven. Caroline, no llores. Cuando crezcamos te casarás conmigo. Sus pequeñas y suaves manos pusieron en mis manos el certificado de matrimonio que él mismo había escrito, sus ojos brillantes y sinceros. Te protegeré, Caroline. La luna se abrió paso entre las últimas nubes y su luz brilló en mis ojos. Medio despierto me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos. A la mañana siguiente, de camino a la escuela, Clarence me volvió a bloquear. ¿Te vas tan tarde? ¿Te saltaste el desayuno otra vez? Su tono familiar me hizo detenerme. Me entregó una bolsa con el desayuno adentro. Lo que dije ayer no tenía la intención de hacerte daño. Solo estaba enojado y por eso dije esas cosas. Di un paso atrás, evitando el desayuno. No lo necesito. Comer tu desayuno me daría asco. Clarence retiró la mano y me miró fijamente. Bajó la voz. Gritarme te hace sentir mejor. Caroline, espero que no le provoques problemas a Jenny. Ella no ha hecho nada malo. Yo fui el primero en gustarme. Debo admitir que las palabras de Clarence fueron bastante proféticas. Pero fue Jenny quien instigó las cosas. Llegamos a la escuela, uno tras otro. En cuanto me senté en mi escritorio, Jenny se acercó con un vaso de leche en la mano. Todos nos miraron. Caroline, ¿quieres un poco de leche? ¿Puedes perdonarme? Miré la leche y luego la miré a ella. ¿Qué hiciste mal que debo perdonar?
Jenny dejó la leche en mi escritorio con los ojos ligeramente rojos. No debería haber enviado la solicitud de seguir a Clarence en Instagram. No sabía que era tu novio en ese momento. Su voz se entrecortó un poco mientras tiraba de mi manga. Caroline, por favor no te enojes. Te prometo que te lo puedo devolver. Estaba a punto de hablar, pero otra voz me interrumpió. Era la buena amiga de Jenny. Ella se rió enojada y habló en defensa de Jenny. Jenny, ¿por qué te disculpas? Ella y Clarence son solo amigos, ¿verdad? No le robaste a su novio, así que ¿por qué te disculpas? Además, Caroline, ¿puedes dejar de actuar con tanta superioridad? Deja de fingir que no te importa. Sus peleas llevaron el drama al punto máximo. Ustedes dos están haciendo un papel, uno actuando como la persona buena y el otro como la mala, ¿cierto? Aparté mi mano de la de Jenny. No usé mucha fuerza, pero ella tropezó con un grito y cayó a un lado. ¡Ah! Se estrelló contra mi escritorio, derramando la leche caliente sobre sí misma. Clarence entró justo en ese momento. Jenny, ¿estás herida? Rápidamente se quitó la chaqueta y se la puso encima, con el rostro lleno de preocupación. ¿Está bien? Todos los espectadores me miraban con reproche. ¿Por qué me miras así? Ella misma chocó conmigo. Me pareció un poco gracioso. Clarence no había sido sordo a lo que sucedió, pero su atención estaba completamente centrada en Jenny. Te llevaré a la enfermería. Espera. Levantó a Jenny en posición horizontal, sin siquiera mirarme mientras se iban. De principio a fin, fui invisible para él. Por la tarde la amiga de Jenny no soportó más y se vengó. Chocó conmigo a propósito, derramó su agua sobre mí y luego me empujó al suelo. Lo siento, no fue mi intención. Se encogió de hombros y se alejó con indiferencia. Miré hacia arriba y me encontré con la mirada de Clarence, que no estaba muy lejos. Me miró con frialdad, con expresión indiferente, como si yo fuera una extraña. Justo antes de que sonara el timbre de la clase, entré en el aula, con el cuerpo mojado todavía goteando. Tenía en la mano una botella con un líquido amarillo pálido y tibio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, abrí la botella. El líquido se derramó sobre su cabeza, empapándola por completo. Lo hice a propósito y no voy a disculparme. Ella gritó y se levantó de un salto. ¿Qué es esto? ¿Qué me has echado encima? Sonreí sin dar explicaciones. Solo cuando se conoció el incidente le aclaré a la profesora que solo había sido una botella de agua caliente con 2 hojas de té. Después de eso, toda la clase me excluyó. Todos se mantenían a distancia de mí. Incluso empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Había hecho algo mal? Si lo había hecho, ¿por qué me excluían a mí? Mientras tanto, Clarence y Jenny se habían convertido en la pareja de la clase, la pareja perfecta de los mejores estudiantes. El día que admitieron públicamente su relación fue también el día en que me enfrenté a Clarence. ¿Vendrás a la fiesta de la clase el viernes por la noche? La monitora de la clase dudó durante un largo rato. Después de preguntar a todo el mundo, aún así vino a tantear el terreno conmigo. Mantuve la expresión serena, pero la mano que tenía debajo de la mesa se cerró involuntariamente. Únete, pensé. Tal vez no era tan desagradable como pensaba. En el club, todos estaban sentados juntos, jugando a verdad o reto. La botella cayó sobre Clarence. Alguien preguntó con una sonrisa traviesa. Si tu Caroline y tu supuesta novia Jenny cayeran al agua al mismo tiempo, ¿a quién salvarías? En ese momento, no pensé que sería una profecía autocumplida. Clarence y los demás estaban sentados justo frente a mí. El aire se congeló al instante. Bajé la mirada y me quedé mirando mi jugo, sin pestañear ni una vez. Sabía que podía inventar una excusa para salir de la habitación, pero por alguna razón no me moví. El chico que estaba frente a mí de repente se rió entre dientes. Su tono no era ni demasiado rápido ni demasiado lento. ¿A qué te refieres con que se rumorea que tiene novia? Es mi novia. ¿No os lo había dicho? Con el rabillo del ojo casualmente le pasó el brazo por encima del hombro a Jenny, y le preguntó, «Jenny, ¿sabes nadar?» No. La chica estaba un poco avergonzada.
Clarence suspiró suavemente, sus palabras estaban llenas de cariño. Bueno, si te caes al mar tendré que llevarte en brazos y nadar hasta el final, ¿no? No respondió directamente a la pregunta, pero la implicación era clara. Era obvia. Jenny era su novia. Salvar a su novia primero era algo natural. Cerré los ojos suavemente, tratando de ocultar la amargura en mi mirada. Los demás empezaron a burlarse. Yo apenas respiraba, bajando aún más mi presencia, temeroso de que me miraran con miradas lastimeras y burlonas. Pero Jenny no parecía dispuesta a dejarme salir del apuro tan fácilmente. Cuando me llegó el turno, sonrió dulcemente, luciendo inofensiva. Con voz suave preguntó Caroline, ¿hay alguien aquí que te guste? Incluso si te gustó en el pasado, cuenta. Ella dijo las cosas más crueles en el tono más divertido, haciendo que todos pensaran que estaba bromeando. Si mientes, toda tu familia morirá de una manera terrible. Me sentí acorralado, como si no hubiera escapatoria. Si me levantaba y armaba un escándalo, probablemente quedaría aislado para siempre. Los demás comenzarían a mirarme con ojos extraños nuevamente. Levanté ligeramente la vista y me encontré con la mirada de Jenny. Sí. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí la mirada penetrante de Clarence sobre mí. Jenny sonrió y tomó a Clarence del brazo. Ya veo. Si esto hubiera sucedido antes, me habría sentido avergonzada, atrapada y sin salida. Pero de alguna manera, después de admitir que me gustaba Clarence, ese sentimiento pareció alejarse. Fue como si una brisa muy leve se llevara los últimos restos de mis sentimientos no expresados por Clarence. El viento cesó y la superficie del agua permaneció inalterada. A los 17 años, dejé atrás mi enamoramiento de 3 años. Finalmente me di cuenta de que ya no me gustaba Clarence. Caroline. La fiesta estaba llegando a su fin, y justo antes de que me fuera, Clarence me llamó. Se acercó con expresión complicada. Hoy dijiste que te gustaba alguien. Hizo una pausa de 2 segundos antes de continuar. Fui yo. Honestamente ya no podía sentir nada por el chico que tenía frente a mí. Sí, agregué, pero eso fue en el pasado. En el momento en que me señalaste y dijiste que casarte conmigo sería repugnante, decidí que ya no me gustabas. Además, ahora tienes novia. Ya he seguido adelante. Clarence apretó los labios con fuerza, en silencio. No quise hacerte daño. Siempre te he considerado como una hermana menor. No quería escuchar más sus pálidas palabras. Caroline, te lo compensaré. Aunque lo rechacé de inmediato y le demostré con mis acciones que realmente quería distanciarme de él y de su novia. Pero Clarence no me escuchó. Siguió haciendo cosas inútiles para llenar el vacío de su culpa. Insistió en traerme el desayuno. Aunque yo le respondía con la espalda cada vez, con sus ocasionales gestos pensativos, Jenny no podía verme evitándolo y pensaba que estaba tratando de robarme a Clarence. Ella empezó a complicarme las cosas una tras otra. El día antes de que se publicaran los resultados del examen, Jenny fue llamada a la oficina sola. Cuando regresó, estaba llorando sobre el escritorio. Empezaron a correr rumores de que Jenny había hecho trampa en el examen. Ni Clarence ni sus amigos creían que Jenny hubiera hecho trampa. Después de todo, ella era la segunda mejor alumna, detrás de Clarence. Imposible. Esa hoja de trucos que encontraron no podría ser suya. Sí, Jenny no es ese tipo de persona. No presté mucha atención, pero recuerdo que me fue bien en el examen. Después de revisar las respuestas, descubrí que había cometido muchos menos errores que antes. Cuando salieron los resultados, antes de que tuviera tiempo de celebrar, Clarence me bloqueó el paso después de la escuela. Caroline. Lo hiciste tú. Estaba confundida. ¿Qué? ¿Incriminar a Jenny por hacer trampa? No fuiste tú. ¿No fue esa hoja de trampa la que plantaste? Me interrogó con frialdad, acercándose paso a paso. ¿Soy tan libre? Me burlé. ¿De verdad crees que me preocupo por ella lo suficiente como para causar problemas? Clarence me miró con ojos penetrantes. Entonces, ¿por qué esta vez tu puntuación subió? ¿No puede ser que haya estudiado más? No podía soportarlo más. Clarence, deja de ser tan paranoico.
Su rostro estaba ensombrecido. De repente se burló. Caroline, ¿cómo te convertiste en esto? Le tendiste una trampa a alguien y aún no te has arrepentido. Clarence sacudió la cabeza, con los ojos llenos de decepción. ¿Así te crió tu familia? Me reí con rabia a punto de replicar. Pero Clarence presionó la pantalla de su teléfono y puso un vídeo de vigilancia frente a mí. Después de que terminó el examen, antes de la pausa para el almuerzo. Yo era el único que entraba a la oficina. Este era el plan de Jenny. La hoja de trucos había sido colocada deliberadamente en su hoja de examen. Ella sabía esas preguntas, así que nadie creyó que había hecho trampa. Y con este vídeo, yo quedé directamente condenado. Clarence me miró con frialdad y me hizo una última observación antes de marcharse. Todos debemos hacernos responsables de nuestras acciones. Deposité mi última esperanza en el profesor. Después de todo, se trataba de un asunto que no podía resolverse con pruebas sólidas. Dependía del juicio subjetivo de cada uno. Pero la maestra me miró con reproche. ¿Qué propósito tienes al hacer esto? ¿Estás celoso de que Jenny lo haya hecho mejor que tú? Mi garganta se secó en un instante y todas mis fuerzas se agotaron. No pude decir ni una palabra. Cuando Clarence acompañó a Jenny a la oficina, ella seguía suplicando entre lágrimas. ¿No se supone que somos amigas íntimas? Siempre te consideré una buena amiga. ¿Así es como me tratas? Tomó un libro grueso del escritorio y me lo arrojó en la cara. Mientras lloraba. Casi arruinaste mi vida con esto. ¿Lo sabías? Clarence simplemente giró la cabeza, en silencio. La maestra reprendió a Jenny con indiferencia por haberme pegado. Me lanzó una mirada de advertencia antes de que pudiera devolverle el golpe. Luego cambió de tema. Caroline, discúlpate y no cancelaré los resultados de tu examen. Si cancelaran mis resultados, me colocarían en la clase avanzada para el último año. Pero, ¿cómo podría admitir algo que no hice? Diré de inmediato que no incriminé a Jenny por hacer trampa. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí un dolor agudo en la nariz. Jenny me había dado una bofetada tan fuerte que me hizo sangrar. No me importaron las miradas de asombro de los tres y me alejé. «Detente». Clarence me persiguió bloqueándome el paso. Vio que me sangraba la nariz y frunció el ceño. Pero lo que dijo seguía siendo un reproche. Tienes que disculparte con Jenny. Ella no debería tener que soportar esta vergüenza por tu culpa. Me limpié suavemente la nariz y le mostré la mano. Le dije en voz baja, ¿puedo ir a limpiarme primero? Me sentía completamente agotada. Era como si alguien estuviera colgado al borde de un acantilado, incapaz de agarrarse más a la rama que le salvaba la vida. Ni siquiera quería discutir con él. Clarence frunció el ceño. Te llevaré. Diciendo eso extendió la mano para jalarme, pero di un pequeño paso hacia atrás, bajando la mirada, sin ninguna emoción. Clarence. Dije suavemente, por favor, aléjate de mí. Al final no le pedí disculpas a Jenny, pero parecía que todos asumían que la estaba incriminando. Incluso los compañeros de clase que antes me habían ignorado comenzaron a chismorrear a mis espaldas. El examen en el que yo creía que había obtenido mejores resultados también fue descalificado. Mis emociones, que parecían estables, en realidad estaban al borde del colapso. Ese día, se suponía que asistiríamos a un campamento de verano organizado por la escuela. Nadie podía faltar sin una razón válida. Así que, una vez más, Jenny encontró otra oportunidad para incriminarme. Jenny y Caroline están en el mismo grupo. Ve a buscar algunas ramas. Una vez que entramos en el denso bosque, la verdadera naturaleza de Jenny quedó expuesta. Saqué en silencio mi grabadora de voz de mi bolso. Caroline, debes estar muy molesta porque te robé a tu hombre gay. Ella se paró detrás de mí, hablando tranquilamente. Yo guié la conversación. Entonces, me dejaste esa hoja de trucos deliberadamente para que Clarence me odiara, para que no pudiera recuperarlo. Ella miró a su alrededor antes de sonreír y responder. Sí, nadie cree que seas inocente. ¿Cómo te sientes? ¿Te dolió cuando ese libro te golpeó la cara? Obtuve la información que quería y decidí no alargarla. Con esta grabación,
ella estaría acabada, deshonrada, castigada y probablemente transferida. Pero ella no estaba satisfecha. Justo cuando me estaba dando la vuelta, de repente me empujó con fuerza. ¡Ah! Caí por la pendiente y Jenny, en su momento de presunción, se torció el tobillo y rodó conmigo. Los dos nos quedamos atrapados en el tronco de un árbol en la pendiente colgando peligrosamente. Intenté levantarme, pero fue inútil. Clarence debió haber oído a Jenny gritar, porque fue el primero en correr. Clarence, tengo mucho miedo. Ella lo miró con lástima. Su mirada hacia mí estaba llena de simpatía. Lo siento, Caroline. Le tendió la mano a Jenny. En cuanto Jenny se levante, te ayudaré. Jenny se quedó helada al oír esto. Comenzó a trepar con la ayuda de Clarence. Apreté los labios. Está bien, gracias. No tenía motivos para quejarme. Jenny era su novia, así que era natural que él la ayudara primero. El hecho de que él estuviera dispuesto a ayudarme, aunque fuera un poco, ya superaba mis expectativas. Había pensado que no se arriesgaría y que simplemente volvería a buscarme un profesor. Pero mientras Jenny subía, de repente me pisó la mano. Ella siguió apretándolo con el otro pie colgando en el aire, como si me hubiera pisado sin querer. Hice una mueca de dolor y me solté instintivamente. Seguí rodando colina abajo. Carolina. Carolina. Podía oír a Clarence y a Jenny llamándome. Aún así no se olvidó de actuar y desempeñó su papel a cabalidad. Por suerte las hojas de abajo eran lo suficientemente espesas y la pendiente no era demasiado pronunciada. Finalmente me detuve cuando mi espalda chocó contra el tronco de un árbol. Tenía múltiples rasguños y moretones en el cuerpo. La única lesión grave fue el impacto en la espalda. Poco a poco me apoyé en el árbol y fue entonces cuando me di cuenta del mayor problema. Estaba perdida. No había señal en mi teléfono. Mientras tanto, Jenny estaba haciendo todo lo posible para evitar que alguien me rescatara. Al final, confié en la brújula de mi teléfono y salí del bosque a trompicones. Pero cuando regresé al punto de encuentro, vi que todos ya se habían ido. Dejé de llamar a la maestra y me reí con frialdad antes de llamar a mis padres. La lesión no fue grave, pero tuve que quedarme en el hospital en observación durante un día. Clarence vino a mi habitación del hospital después de que mis padres regresaran a casa esa noche. Caroline. Su voz sonaba ronca. En ese momento, yo estaba mirando el cielo oscuro. Clarence. Hablé lentamente notándolo solo con el rabillo del ojo cuando se acercaba. Hoy, mientras intentaba encontrar la salida del bosque, de repente recordé nuestra excursión escolar al parque forestal. Hice una pausa y lo miré. ¿Te acuerdas? Parecía confundido, claramente no recordaba. Continué sin emoción. Aquella vez que me mordió una serpiente, aunque sabías que no era venenosa, me llevaste al hospital de inmediato. Hacía mucho calor ese día y corriste todo el camino, empapada en sudor, pero nunca me dejaste en el suelo. Porque sabías que tenía miedo del dolor. Estaba acostada sobre tu espalda y pensé. Suspiré suavemente. Me gustabas mucho, Clarence. ¿Cómo podía la gente cambiar tan rápido? ¿Por qué el chico que solía cuidarme en cada pequeño detalle, siempre poniéndome a mí primero, ahora decía que yo era repugnante? ¿Por qué permitía que otros me hicieran daño? Incluso cuando mi vida estaba en peligro, él eligió no hacer nada. Los ojos de Clarence estaban llenos de arrepentimiento. No podía discutir. Todo lo que podía hacer era disculparse. Lo siento, Caroline. Me equivoqué mucho. Por favor, perdóname. No te dejaré sola otra vez. Respiré profundamente. Lo miré, levanté la mano y le di una bofetada. ¿Cómo te atreves a pedirme perdón? Lo miré fijamente. Ve a salvar a Jenny primero. Ella es tu novia. No puedo culparte. Pero sabías que era peligroso cuando caí, aunque solo nos conocemos desde hace 10 años, solo somos compañeros de clase. ¿No podrías al menos decírselo al maestro o llamar a la policía? Eres tan fría como un animal. ¿Y si no hubiera logrado salir del bosque? Tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de escuchar sus inútiles palabras.
Clarence parecía derrotado, incapaz de ponerse de pie. Se arrodilló junto a mi cama y extendió la mano para tomar la mía. Su voz temblaba y sus ojos oscuros estaban llenos de dolor. Lo siento, Caroline. Lo olvidé, de verdad que lo olvidé. La situación de Jenny era demasiado urgente. Me tiré de la comisura seca de la boca para evitarlo. ¿Qué clase de urgencia podría haber tenido considerando que ni siquiera se había caído? Sal de ahí. Clarence no se movió pero me miró suplicante. Cuando mi mirada se desvió hacia el vaso de la mesilla de noche, Jenny abrió la puerta de la habitación. Pero ella se veía peor que yo, sentada en una silla de ruedas con una expresión enfermiza. Caroline, no me culpes por eso. Tenía los ojos ligeramente rojos, al borde de las lágrimas. Como me torcí el tobillo, tenía tanto miedo del dolor que le rogué que me llevara primero al hospital. Sí, así de urgente era su situación. Lo siento. Pensé que mi novio siempre me pondría primero, olvidé que él era diferente, todavía te tiene a ti, su amiga de la infancia. Fui egoísta. Ella sollozaba mientras intentaba ponerse de pie. Justo antes de que cayera, Clarence corrió a atraparla. Luego la llevó de vuelta a la silla de ruedas. En el momento en que se giró para mirarme, de repente perdí el control de mis emociones. Estrellé todo lo que estaba cerca de mí contra ellos dos. Clarence protegió a Jenny. Y un trozo de vidrio lo golpeó en la frente, haciéndole sangrar. Sal de aquí. No soporto mirarlos ni un segundo más. Los miré con enojo, cada palabra me pesaba. Ambos me dan asco. Jenny se mostró considerada como siempre. Tiró de la manga de Clarence, lista para irse. Clarence me miró en silencio durante un largo rato. Antes de que se fueran, cuando abrieron la puerta, de repente hablé, Jenny. La figura en silla de ruedas se quedó congelada. Antes de caerme por la colina, me diste un regalo. Miré fijamente su espalda, mi mano inconscientemente agarraba la manta temblando. Lo haré. Haré buen uso de ello. Se detuvo por un segundo antes de irse, sin inmutarse. A Jenny todo lo que hacía le parecía impecable. Si a eso le añadíamos sus repetidas victorias, que la dejaban herida en cada una de ellas, era inevitable que se dejara llevar un poco. Así que no tomó en serio mis palabras. De hecho, justo después de irse, me envió un vídeo que había grabado antes burlándose de mí. Probablemente era un vídeo que filmó en secreto con una cámara que había instalado de antemano. Jenny solo se había torcido el tobillo. Pero Clarence, preocupado de que pudiera haber otras heridas, insistió en que se quedara en el hospital para observación durante un día. En el vídeo, Jenny sostenía la cintura de Clarence con voz suave. ¿Me culpas por no haberte ayudado a salvar a Caroline a tiempo? Clarence le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, dejando escapar un pequeño suspiro. No. Jenny lo abrazó aún más fuerte. Como eres mi novio, tenía miedo y solo podía recurrir a ti. Pensé que yo era la persona más importante para ti. El vídeo estaba borroso, pero la voz de Clarence se escuchó claramente en la habitación del hospital. Jenny, siempre eres la persona más importante para mí. Justo después de decir eso, le tomó la barbilla y se inclinó para besarla. Justo después de este vídeo, había un mensaje. Ahora sabes por qué no bajó a la colina a buscarte. Me quedé mirando fijamente mi teléfono por un momento antes de apagarlo. Me pregunté qué estaba haciendo cuando se besaron. Estaba tratando ansiosamente de no ser mordida por una serpiente, soportando el dolor en mi cuerpo. Salí lentamente del bosque por mi cuenta. El viento esa noche era más frío de lo habitual. A pesar de que ya tenía una grabación que demostraba que Jenny era la mente maestra detrás de las trampas en el examen. Fue complicado porque Jenny también me había empujado colina abajo, pero no había pruebas de ello. Una grabación no sería suficiente para hacerla caer ante mis ojos. Justo cuando estaba considerando si debía enviar únicamente la grabación, Erika, una compañera de clase, se acercó a mí. Después de que regresamos a la escuela, durante el tiempo libre, ella se acercó a mí cuando nadie la estaba viendo. Vi todo. La miré. Ella continuó. Estaba tratando de explorar un área apartada ese día y vi que Jenny te empujaba. Ella también le mintió a la maestra, por eso nadie vino a ayudarte. Al ver que no respondía,
su rostro se sonrojó un poco mientras explicaba lentamente. En ese momento, tenía demasiado miedo de hablar. ¿Qué habría pasado si hubiera muerto allí sin que nadie pudiera probar lo que había pasado? Tenía miedo de que Jenny me atacara. Fue una reacción natural. Después de todo, si alguien me hubiera empujado hacia abajo, probablemente no habría tenido reparos en valorar tampoco una vida. Mantuve la calma, tratando de obtener más de ella. Lo viste, pero no importa. Las pruebas no serán suficientes para condenarla. Erika miró a su alrededor, dudando en hablar. Esperé en silencio. Caroline, tu familia es rica. Si te doy esta evidencia, ¿realmente puedes hacer que la metan en la cárcel? Se mordió el labio, claramente asustada. Porque si no puedes hacer que la metan en la cárcel, me temo que vendrá a por mí. Asentí y de repente sonreí. Sabes, Jenny ya es adulta. Eso significa que la ley ya no puede ser indulgente con ella. Erika finalmente pareció aliviada. Sacó su teléfono y me mostró el vídeo. Desde su ángulo claramente captó a Jenny empujándome intencionalmente. En cuanto a la mentira que le dijo a la maestra, hubo más testigos. Según Erika, después de que Jenny y los demás regresaron, envió a Clarence a ayudarla a encontrar un auto para llevarla al hospital. Entonces, cuando todos estaban a punto de irse a buscarme, Jenny los detuvo. La maestra, Caroline, me dijo que no se sentía bien y se fue temprano. Vi que el coche de su familia la recogía. La profesora se mostró escéptica. Tendré que llamar a sus padres para confirmarlo. Jenny entró visiblemente en pánico. ¿Por qué no hay señal? La maestra frunció el ceño mirando su teléfono. Jenny no le dio una segunda oportunidad de llamar. ¿No confías en mí? ¿No es normal que Caroline se vaya temprano? Después de todo, su familia es tan rica que es normal que no pueda soportar este lugar, ¿verdad? Ya había percibido el inexplicable sesgo de la maestra contra mí durante la calumnia de Jenny. Y lo mucho que le gustaba Jenny. Al principio pensé que era solo porque Jenny era una buena estudiante. Pero ahora me di cuenta de que no era solo eso. Probablemente tenía un profundo resentimiento hacia la riqueza. Jenny había usado esto a su favor, mencionando sutilmente mi origen familiar, alimentando el desagrado de la maestra hacia mí. En el momento justo, Jenny cambió de tema y fingió que le dolía. Mis tobillos estaban muy hinchados. ¿Puedes llamar a mis padres por mí? Sus acciones fluyeron con naturalidad. Y perdí toda posibilidad de ayuda. Jenny estaba completamente acabada. Pero de repente no quería verla destruida de inmediato. Durante el descanso del martes, me colé en la sala de transmisión cuando nadie me prestaba atención. Presioné el botón de grabación en el micrófono. ¿Cómo te sentiste? ¿Te dolió cuando ese libro te golpeó la cara? La voz de Jenny resonó claramente en los oídos de todos. Desafortunadamente no pude ver su expresión en ese momento. Aunque el jefe de disciplina me reprendió por esto, la reputación de Jenny quedó destrozada. Espera, ¿Jenny realmente escribió esas notas ella misma? Dios mío, ella siempre ha sido una diosa para mí, ¿cómo podía ser tan repugnante? Las voces de los estudiantes estaban llenas de chismes desenfrenados. Vi cómo la cara de Jenny palidecía. Al mismo tiempo, Clarence tampoco tenía muy buena pinta. Me detuvo mientras iba a buscar agua caliente. Sus ojos estaban llenos de pánico y disculpa. Caroline, lo entendí mal. Giré la tapa de la taza y hablé con calma. Di lo que necesitas decir, todo de una vez. Después de una larga pausa, finalmente habló. ¿Puedes perdonarme, Caroline? Su tono era vacilante. Sin dudarlo, le eché el agua en la cara. No estaba muy caliente, pero fue suficiente para que pareciera patético. Si fueras yo, ¿crees que podrías perdonarme? Clarence se quedó quieto, dejándome verter el agua. Las gotas cayeron de su cabello y miró hacia abajo, con una sonrisa triste en su rostro. ¿De verdad me odias tanto? ¿Que ni siquiera quieres nuestros 10 años de amistad? El viento de principios de primavera todavía estaba frío, casi cortante. Especialmente con el uniforme escolar de Clarence empapado. Sus hombros temblaban de frío, pero aún así esperaba obstinadamente mi respuesta. Clarence.
No tienes derecho a mencionar esos 10 años. En el momento en que mis palabras cayeron, la esperanza en sus ojos se desvaneció al instante. Cuando se dio la vuelta para irse, una pregunta silenciosa vino desde atrás. ¿De verdad no puedes perdonarme? ¿Cómo podría perdonarlo? ¿Cómo podría perdonar a alguien cuyas acciones me hicieron dejar ir por completo más de 10 años de afecto infantil, en solo 2 meses? Justo cuando Jenny pensó que este era el final, le envié otro mensaje, llevándola a la sala de equipos. Era una captura de pantalla del vídeo que Erika me había enviado. ¿Qué más quieres? Jenny apretó los dientes, su rostro pálido. Parecía que no le había ido muy bien estos últimos días. Levanté un diccionario chino de casi 6 centímetros de grosor y lo sopesé en mi mano. Date una bofetada y detente cuando yo te lo diga. ¿O debería hacerlo yo? Tú eliges. Jenny tenía miedo de que guardara rencor y me vengara. Entonces contuvo su ira y comenzó a darse bofetadas. Las marcas rojas en su rostro se hicieron más profundas y se hincharon de manera desigual. De repente se oyeron pasos desde afuera de la sala de equipos. Entré en pánico. 2 chicas solas. Una con la cara hinchada y roja. Con la personalidad de Jenny, probablemente me etiquetarían como un matón de la escuela. Mientras me congelaba por un momento, los pasos se hicieron más fuertes. Miré la puerta que tenía un pequeño hueco. Justo cuando me quedé allí sobresaltada, la puerta se cerró. Lo que significaba que alguien de afuera la había cerrado por mí. Y un acto de bondad. Después de que Jenny se hiciera sangrar la nariz, detuve sus acciones. Por favor. Murmuró apenas moviendo los labios, temerosa de empeorar la herida. No le des el vídeo a la policía. Solté una risa leve burlándome de su absurdo. Abrí la puerta y salí directamente. Ya está. De repente una vocecita se escuchó desde la puerta y me sobresaltó. La buena samaritana que me ayudó a cerrar la puerta era Erika, que había pasado por allí. Estaré atenta. Nadie te vio cuando la golpeaste. Yo no la golpeé. Desde el principio había planeado no ponerle la mano encima. Jenny se dio una bofetada para que no pudieran culparme de nada. Gracias. Le hice un gesto con la cabeza y estaba a punto de irme. Caroline. Su rostro estaba lleno de vacilación. Unos segundos después, me puso una bebida en las manos sin decir palabra. Lo siento, no sabía la verdad antes y simplemente seguí la corriente y te aislé. Habló muy rápido con un largo suspiro de por medio. Si necesitas ayuda con tus estudios o cualquier otra cosa, puedes contar conmigo. Adiós. Después de eso, se dio la vuelta y se fue rápidamente sin mirar atrás. Me quedé mirando la bebida caliente en mis manos. Este fue el primer acto de bondad que recibí desde que me aislaron. Esa tarde después de la escuela, llevé el vídeo a la comisaría. Me quedé en la puerta de la escuela, viendo cómo la policía se llevaba a Jenny. Ella lloraba y gritaba. Por favor, no me lleven, estoy a punto de solicitar el ingreso a la universidad. Por favor, no lo hagan. El coche de policía se fue alejando lentamente de mi vista, hasta que desapareció. Por alguna razón, recordé la época en la que Jenny ocupaba un puesto más alto que Clarence. Era la mejor estudiante del año. La recordé en ese entonces, llena de optimismo. Al mismo tiempo, la profesora implicada no pudo escapar de las consecuencias. Su negligencia, sus fuertes prejuicios contra los estudiantes y su incapacidad para diferenciar el bien del mal terminarían costándole caro. Antes de que la despidieran, vino a buscarme. Ella esperaba que yo escribiera una carta de perdón. ¿Por qué debería hacerlo? No pude ocultar mi disgusto. Permitir que alguien como tú siga enseñando es una irresponsabilidad hacia los estudiantes de cualquier escuela. La gente como tú debería ser aplastada bajo los pies de aquellos a quienes más desprecias, arrastrándose y arrastrándose, porque eso es lo que mereces. La clase tuvo un nuevo maestro. Pronto, la gente se dio cuenta de que todo había sido un malentendido. Empezaron a hablarme y a preguntarme si quería salir a almorzar, pero yo empecé a sentirme fuera de lugar. No era una farsa. Me había acostumbrado a estar sola. Me decía a mí misma que estar sola tenía sus beneficios.
Pero a medida que me fui acostumbrando a estar sola, empecé a sentir la necesidad de otro tipo de ruido. Era inevitable que desarrollara cierta exclusividad. Así que cuando el líder de la clase me preguntó de nuevo si quería unirme a la fiesta de la clase, pensé un momento y negué con la cabeza, declinando la oferta. Pero no todas las actividades grupales se podían evitar. Por ejemplo, la miembro del comité cultural se encargó de inscribir a toda la clase en un coro. En ese momento, no esperaba que la chica que había sido excluida hace 2 meses se convirtiera ahora en el centro de atención. El día del Festival de Arte, después de cambiarme de ropa, dudé un buen rato antes de salir del baño. La ropa parecía ser de la talla incorrecta. La blusa era un poco corta. Caroline. Clarence había estado cooperando con la investigación policial en Fitz and Starts últimamente, por lo que apenas venía a la escuela. Me detuve en seco, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres ahora? Clarence no había hecho nada malo en sí, pero como había estado involucrado en todo, recibió una advertencia por escrito. A él no le importó mi frialdad, sus ojos se oscurecieron. Terminé con Jenny. Antes, no sabía nada de todas las cosas malas que había hecho. Estaba a punto de hablar, pero él me interrumpió. Sé que me odias. Esbozó una sonrisa autocrítica y se tiró de la comisura de la boca. Vine aquí hoy solo para explicarte que realmente no sabía lo que había hecho. Aunque no me creas, Caroline, nunca he tenido malas intenciones hacia ti. Si no fuera por la manipulación de Jenny. Se apoyó débilmente contra la pared, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. Nunca habríamos acabado así. Clarence, eres realmente patético. Me froté la frente con cansancio. ¿De verdad estás en paz con echarle toda la culpa a Jenny? ¿Alguien te obligó a estar con ella? Clarence levantó la mirada para encontrarse con la mía, una expresión de impotencia inundó su expresión. Entonces, ¿qué debo hacer, Caroline? No sé qué hacer para que no me odies tanto. Sus ojos se oscurecieron de repente y su expresión se volvió ilegible. No sé qué me pasa. Caroline, creo que... No podía soportarlo más y no quería escuchar lo que estaba a punto de decir. Pasé de largo y caminé hacia el camerino detrás del escenario. Antes de subir al escenario, sin darme cuenta levanté la mano y un atisbo de mi cintura quedó grabado en una foto. La foto fue publicada en el muro de confesiones. Esta chica es mi tipo, por favor comparte su contacto. Wow, se ve increíble, tiene una cintura muy bonita, yo también quiero su contacto. La he visto, probablemente sea ella la que se presente en el escenario para esta clase. La publicación se volvió viral rápidamente. No fue hasta que regresé al backstage y un grupo de personas me bloqueó que entendí lo que estaba sucediendo. ¿Me das tu número de teléfono? Un chico tímido con las orejas ligeramente rojas fue empujado hacia mí por sus amigos. Estaba confundida y a punto de negarme cuando Clarence se abrió paso entre la multitud y caminó hacia mí. Caroline, felicitaciones por tu actuación. Sonrió y me entregó un ramo de flores. ¿Quién es? Escuché a alguien susurrando cerca. No lo sé, parece que es el novio de Caroline. La voz no era baja, al menos Clarence y yo la oíamos con claridad. Alguien se acercó a preguntar, ¿es tu novio? Me señalaron y le preguntaron a Clarence. Él no lo negó, solo levantó una ceja. Así que no le pidas su número de teléfono. Me pareció divertido. Me acerqué y empujé las flores hacia los brazos de Clarence. No estoy con él. Dije esto y me fui sin mirar el rostro cada vez más oscuro de Clarence. Pero parecía que no podía dejarme ir. Esa tarde después de la escuela, me siguió todo el camino. Caroline, ya teníamos un compromiso. Hoy no lo negué solo para evitar que difundieran tu número de teléfono. Lo miré durante 2 segundos y de repente me di cuenta de que nunca había entendido que estaba equivocado. ¿Recuerdas cuando me escribiste un certificado de matrimonio cuando éramos pequeños? Giré la cabeza y mi mirada se desvió hacia un lado. Mi voz era tranquila, pero con la repentina caída de temperatura, sonó más fría de lo habitual. En aquel entonces yo era demasiado joven y aunque no comprendía el significado del matrimonio, sabía que eso significaba que siempre podríamos estar juntos. Eso me hacía sentir segura. Miré al chico que tenía delante con los ojos enrojecidos.
Porque dijiste que siempre me protegerías, pero rompiste el compromiso que me propusiste y no hiciste nada de lo que prometiste. Clarence cayó de rodillas a mis pies. Me sujetó la mano con fuerza. No digas más, Caroline, he cometido muchos errores. Retiré la mano lentamente y lo miré. Sí, cometiste errores. El daño que me causaste no se puede borrar. Clarence, nunca te perdonaré. Así que, por favor, deja de seguirme. Ese día no estuvo de acuerdo. Cuando se fue, dijo que tal vez se había enamorado de la persona equivocada. Esa noche de repente recordé que no había tirado el certificado de matrimonio. Después de rebuscar entre mis cosas, lo encontré, no lo volví a mirar, lo rompí en pedazos y lo tiré a la basura de abajo. Durante el siguiente rato Clarence no me molestó. Pero como estábamos en la misma clase, siempre lo podía ver mirándome fijamente sin comprender cuando me daba vuelta. Reprimí la frustración y traté de no prestarle atención. Pero un día Clarence finalmente se quitó el disfraz. Esa fue la última vez que lo vi, justo antes de la graduación. Aunque no le di mi número de teléfono ese día, de vez en cuando irrumpía en nuestro salón de clases entre clases y me traía pequeños bocadillos. No tenía más opción que devolvérselos, lo que desperdiciaría todo el descanso. Más tarde comencé a evitarlo tanto que probablemente lo enojé mucho. Un día después de la escuela, me confesó públicamente sus sentimientos por mí justo en la puerta de la escuela. Su mirada de determinación, combinada con la cursi e incómoda confesión, me hizo sentir como si me estuviera presionando. Lo siento, dije en tono de negocios. No me gustas. A ella no le gustas. ¿Ya terminaste? Clarence, por supuesto, notó esta escena. Hoy había una fina capa de ira en su rostro. El chico se dio la vuelta, confundido, y lo miró fijamente. ¿Cuál es tu relación con ella? Clarence se puso histérico y se acercó, asestando un puñetazo que lo hizo tambalearse unos pasos hacia atrás. Obviamente está conmigo. Con eso comenzaron a pelear. La reciente presión académica, más la intromisión ocasional de Clarence, me estaba sofocando. Sentía que no podía respirar. Antes de que las cosas se intensificaran, dejaron de pelear. Fue un alivio que no termináramos en la comisaría, pero mi frustración había llegado al límite. En una calle vacía, Clarence estaba de pie frente a mí con la cabeza gacha, luciendo como si hubiera hecho algo malo. No quise molestarte, Caroline. Sé que no te gusta. Solo quería ayudarte a deshacerte de él. Clarence. Mi voz se alzó sin darme cuenta. Por favor, deja de hacer estas cosas sin sentido. Lo único que estás haciendo ahora es hacerme sentir incómoda, ¿entiendes? Cuando me acosaban, no apareciste y ahora no tienes por qué hacerlo. Se quedó en silencio por un rato y luego volvió a hablar con voz débil. Lo siento. Sacó un trozo de papel arrugado de su bolso. Después de tirarlo, lo recogí y lo volví a armar con cuidado. El certificado de matrimonio estaba envuelto con varias capas de cinta adhesiva. Su voz se quebró y sus manos temblaron. Me prometiste que cuando creciéramos, solo te casarías conmigo. Apenas recuerdo ese día. Solo recuerdo estar muy enojada con Clarence por no escucharme. Probablemente lo regañé durante mucho tiempo y lo abofeteé varias veces. Al final me senté al costado del camino, llorando, rogándole que no me molestara más. El certificado de matrimonio que tanto le había costado reconstruir fue destrozado nuevamente por mí. Y después de eso Clarence nunca más volvió a aparecer frente a mí. Al día siguiente sus padres llamaron para excusarlo de la escuela. Dijeron que estudiaría en casa durante el último mes antes de la graduación. Aunque me sorprendí un poco, sentí más bien una sensación de alivio. No fue hasta la graduación que mis padres me contaron lo que le había pasado a Clarence. De camino a casa esa noche se distrajo y provocó un accidente de coche. Había estado cooperando con el tratamiento, por lo que existía la posibilidad de que se recuperara a tiempo para el examen de ingreso a la universidad. Pero se volvió tan negativo que incluso se negó a tomar su medicación. Su madre incluso llamó a la mía antes del examen, esperando que pudiera ir a hablar con él. Después de oír eso, mi padre le quitó el teléfono de la mano. Si quiere arruinarse, no meta a mi hija en esto. Claramente todavía estaba enojado por la ruptura pública.
Ingresé a una prestigiosa universidad con excelentes calificaciones. El día que recibí mi carta de admisión, recibí un mensaje de un número desconocido. Felicitaciones por tu brillante futuro. Era el mensaje más formal y supe de inmediato que era de Clarence. No sentí gran cosa, simplemente bloqueé el número sin pensarlo 2 veces. Inhalando el aire caliente, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. En mi mente todo lo ocurrido durante los últimos 6 meses se repetía como escenas de una película, cada fotograma más intenso que el anterior. Al final, todo culminó en mi ceremonia de graduación. Algunos obtuvieron lo que merecían. Algunos se arrepintieron de sus decisiones pasadas. En cuanto a mí, obtuve lo que merecía. Sostenía mi carta de admisión en la mano y miraba hacia la dirección de mi futura universidad. Sabía que mi vida apenas comenzaba. El final,